Bien, buenas noches. Am, Habiendo hablado del canal de redes y servicios, he presentado ya un módulo que era el de cómo ingresar dinero desde Internet. Y este módulo es otro ejemplo de cómo va a ir este canal. Que aquí voy a tratar un concepto que se llama Big Data. Aquí no va a haber ningún tipo de aplicación, pero sí que voy a dar una idea de algo que está sucediendo en nuestra sociedad que va a traer un cambio brutal. ¿eh? Bien, como he dicho en la introducción del canal, del canal, del canal de redes y servicios, he dicho que iba a haber 5 apartados dentro del concepto genérico: una introducción, funcionamiento, aplicaciones prácticas y conclusión. Bien, el Big Data es un término que se usa para hablar de grandes volúmenes de datos. Big Data en inglés es grandes datos. Por lo tanto, esos datos, este concepto se trata de manejar esos datos, son volúmenes de datos grandes, analizarlos y extraer resultados. Y esto, ¿por qué antes no se podía hacer? Porque no existían procesadores ni equipos suficientemente potentes para poder hacer esto. El mercado de los grandes volúmenes de datos se ha multiplicado por 5 en los últimos 5 años, pasando de 3,2 billones de dólares a 16,9 en 2010. Es decir, en el 2015, de 2010 a 2015, pero estamos en el 2021. Es decir, ahora mismo el volumen de dinero que da este tratamiento de datos es brutal. Su particularidad más grande es el volumen de datos. Lo verdaderamente que impresiona es la grandiosidad de los volúmenes de datos que maneja el sistema, este sistema de gestión de datos. Y las posibilidades que ofrece. Porque claro, un dato no es más que un dato y se transforma en información cuando entra en un concepto. 5 no es nada, pero si dices 5 euros o 5 balones de oxígeno, estás definiendo una información asociada. Por eso, las características del Big Data son los grandes volúmenes de datos, la velocidad de análisis y el proceso de los resultados. Es decir, a mí los grandes volúmenes de datos me dan, aplicados en un concepto concreto, unos resultados que yo puedo utilizar en un tiempo corto y me producen un posicionamiento en la sociedad ventajosa respecto a otros que no manejan estos datos. Se calcula, para que os hagáis una idea, que en los 2 últimos años se han generado más datos que en toda la historia de la humanidad. Esto es lo que está pasando. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque cada vez hay más conexión a elementos que producen datos, por ejemplo los móviles. Hay más millones de móviles que millones de personas en el planeta. Ahora vamos a pasar al Internet de las cosas. Vamos a tener conexiones de elementos distintos, de ropa, zapatos, pulseras, en fin, diferentes tipos de elementos que va a multiplicar exponencialmente este volumen de datos y va a hacer falta mayor velocidad todavía para tratar estos datos. Los teléfonos móviles es quizás el ejemplo más claro de estos productores de datos y de información. Y son usados por más de 5 billones, de 10 billones de personas en el mundo. Bien, esta expresión de datos resulta beneficiosa en la medida en que se tiene capacidad suficiente para conocer las necesidades de negocio y las metas a alcanzar en ciertas áreas.
Y esto nos permite establecer prioridades, identificar fuentes de información y capaces de aportar una visión y diferenciar de lo que solo actúan como interferencia. Esto, para que lo entendáis, por ejemplo, en una manifestación de 200.000 personas, el volumen de datos que analiza en los móviles es de tal nivel que aparecen puntos concretos dentro de la manifestación que son los que controlan la manifestación. Es decir, aquella persona que recibe más llamadas o que emite más llamadas es un organizador de esa manifestación. Es un elemento relevante. Esa visión antes no se podía tener. En cambio ahora sí que se puede tener. En el momento propio, real, de tiempo real de la manifestación, se puede saber quién está manipulándola. Contando con las herramientas tecnológicas adecuadas que ya están y los procesos de análisis que ya están y los resultados y talento adecuado, se puede detectar oportunidades de negocio y aprovecharlas. El Big Data ha creado una evolución en la parte tecnológica de este concepto, ha traído una evolución de lo que es la empresa, ha traído inteligencia empresarial, inteligencia virtual, inteligente, que es capaz de analizar y tomar decisiones sin que el hombre intervenga. Hay procesos de análisis descriptivos, análisis que predicen cosas, análisis que prescriben actuaciones, y luego está el propio conocimiento de aprendizaje de las propias máquinas. Ese tipo de información asociada a la inteligencia artificial promueven aprendizaje en ciertos grupos de máquinas. Estamos entrando en una era en donde todo lo conocido hasta ahora no sirve para nada. Esto que estoy diciendo aquí ahora puede parecer ciencia ficción o puede parecer, muy avanzado, pero realmente ya hay aparatos que trabajan así. Hay herramientas de nueva generación que funcionan así. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a ver automóviles con baterías? Pues ya están ahí. ¿Quién nos iba a decir que va a haber una pandemia global del planeta? Pues ya está ahí. Y van a pasar cosas y vamos a ver cosas que no nos las vamos a creer. Bien, pues una de las cosas que está ocurriendo es que el volumen de datos del propio planeta tiene sensores ubicados en diferentes sitios que nos dan información completa de cómo está el planeta. Son datos abiertos. Los satélites detectan, geolocalizan, como se dice, ciertos móviles, a ciertas personas, ciertos eventos. Aportan información de movimiento de las personas, en kilómetros, en horas, en regiones. Bien, claro, mucha gente que piensa que esto existe un peligro del síndrome de la novela de 1984 de Orwell. La cuestión es que vamos a ver si estas aplicaciones nos avanzan, nos evolucionan en un futuro para ser un planeta mejor y para tener una mejor vida. O sea que el Big Data es la concentración de un gran volumen de datos por diferentes elementos. En los móviles hablamos de Big Data móviles porque es lo que más se comprende, pero los PC, sobre todo lo que está conectado a la red. La red ha pasado de 2 megabits por segundo a 1.000.000 de megabits por segundo. Gigabits por segundo. Esto, que parecía una cosa imposible, pues se ha implantado en nada, en 10 años. Ha evolucionado. Las rodillas cada vez son mayores.
Las velocidades de proceso y de conexión son mayores. Ahora mismo, Internet es un cúmulo de información de tal magnitud que solamente gestionando esa información, la información que es veraz, que es verdad, porque hay mucha mentira, mucha turbulencia, pues es capaz de dar resultados increíbles. Son capaces de definir quién está mandando en el mundo, quién organiza todo totalmente. Predicen comportamientos, previenen crisis internacionales, definen el cliente ideal, el cliente potencial, optimizan procesos de negocios, ayudan a lanzar nuevos productos, hacen una iteración entre cliente y empleado de la empresa, definen criterios para planificar una ciudad. También permiten luchar contra enfermedades, contra pandemias. Permiten hacer una segmentación geográfica y mucho más, mucho más. Bien, ¿por qué Big Data es una palabra de gran impacto en el 2012? Porque define un reto en la innovación tecnológica. Porque Big Data no solamente es la capacidad de almacenamiento de la información, generada por múltiples fuentes y en múltiples formatos a una gran velocidad, sino la capacidad de interconectarlos y generar una inteligencia colectiva aplicable a cualquier ámbito. Fijaros bien lo que estamos diciendo. Aparte de que haya un volumen de datos que está generándose en las redes móviles, por ejemplo, esta idea, este concepto de gran dato, permite que la red móvil se conecte con otras redes, con las redes de datos, de PCs, de información, y pueda interconectarse una información con otra y generar lo que se llama una inteligencia colectiva que pueda ser aplicada a nivel político, a nivel económico. Bien, ¿cuánta información digital se genera en el mundo? Cada vez más, cada vez más. Una barbaridad. Han sacado un concepto nuevo. Antes era mega, giga, tera. Bueno, pues han sacado penta. Han sacado un concepto nuevo para magnificar el volumen de información. Se, se están buscando nuevos nombres para los múltiplos que se espera ver llegar de datos. ¿Eh? O sea que aquí hay algunos terabytes, petabytes. Bueno, va subiendo aquí abajo. Y claro, lo importante de todo esto, detrás de todo esto, ¿qué es lo que hay? Pues hay un concepto que es este que pone aquí, que la información es poder. Aquel persona que tiene información predictiva, que predice lo que va a suceder, tiene el poder de poder tomar decisiones. Es una nueva clase de activo económico, la información. Como la moneda o el oro, la información también es un activo económico. Si yo sé que una empresa va a hundirse y vendo las acciones, ¿qué hago? Me aprovecho. Y si va a subir y compro acciones, pues también me aprovecho. Todas las redes sociales tienen sistemas de configuración a nivel de privacidad. Esta configuración afecta a terceros, desde unos usuarios a otros. La ley de privacidad ha habido que imponerla precisamente por esto, porque tenía acceso a información privada y estos volúmenes de datos ya saben dónde estás. Porque aunque el móvil lo tengas en silencio, está encendido, está localizado.
Hoy día se puede seguir una epidemia de cualquier tipo de animal, de cualquier tipo de insecto, a través de las redes de información. La información es un activo muy valioso hoy. Entonces, el mundo de los datos ha ido evolucionando de tal manera que algo que nadie pensaba, que Amazon fuera una de las empresas más fuertes del mundo, pues hoy lo es. Hoy lo es porque vende, distribuye, se está haciendo dueña del mundo. Aquí hay una infografía que nos hace ver un poco, en 60 segundos, cuál es el volumen de datos que se genera a través de las redes sociales, de los diferentes elementos, de los descargas de algunas cosas que se descargan de internet. O sea que en 60 segundos se registran más de 70 dominios. Se generan más de 1500 blogs. Más de 160 millones de mails, de correos. Más de 700.000 búsquedas. Y estos datos son antiguos. Estoy seguro que ahora mismo son mucho más altos. Bien, ese volumen de datos hace que no sea fácil recogerlos, almacenarlos, procesarlos, analizarlos y dar una respuesta. Porque además los datos no son todos iguales. Hay diferentes tipos de formatos. La información que da una estación de móviles no es la misma que da una red de datos como Internet. Hay datos que son gráficos, que son fotos, otros que son vídeos y otros que provienen de textos de redes sociales. Y esto genera la necesidad de nuevas tecnologías y mecanismos para poder alojarlos y poder ser procesados. Estos conceptos que estoy hablando ahora mismo constituyen lo que se llama el Big Data. O sea, MapReduce, que es una especie de hardware distribuido a nivel de rejillas, de ordenadores, divide los problemas en subproblemas más pequeños, mapeo, un troceado, y luego recopila las mini respuestas, reduce, para generar conclusiones. O sea, lo que se hace para poder manejar todo este gran volumen de datos es cogerlo a trocitos y sumándolos muy rápidamente y sacando conclusiones. Y la solución se llama Hadoop, que pone aquí, y fue el modelo creado y promovido por Google, por los científicos de Google. Google tiene una masa ingente de científicos trabajando para ella. Luego, los datos, las bases de datos, perdón, difieren del modelo clásico del sistema de gestión de bases de datos tradicionales. O sea, en múltiples aspectos, las bases de datos se han transformado en otra cosa, en otro tipo de almacén, de estructuras. Bien. Luego, otros procesos que hace el Big Data es la identificación de diferentes formatos de texto, la información si es humana o no, si está producida por un robot, que hay ya robots que trabajan en la red. Y luego, pues también para digitalización también de los textos, que pueden estar producidos no por personas, sino por otras cosas. El elemento de patrones, que es la ciencia que se encarga de procesos sobre la ingeniería, la computación, las matemáticas relacionadas con objetos físicos abstractos, con el propósito de extraer información que permita establecer propiedades. Vamos a ver, esto sería
parte de la inteligencia artificial, el recuento de patrones, que nos permitieran que existiera dentro de esa red Big Data una inteligencia capaz de analizar y dar respuesta automáticamente a la información adquirida. Para hablar con nosotros, para los humanos, hace falta una interconexión, una interfaz natural de usuario, de NUI, con el cual podamos nosotros hablar, porque el sistema va a ser tan grande, tan brutal, que todas las áreas de nuestra vida van a cambiar. La publicidad, el marketing, los juegos, la forma de interconectarse, la forma de hablar. Ya lo estamos viendo, niños pequeños que manejan el móvil, chicas también que manejan el móvil. El móvil ha creado, yo me acuerdo del último viaje que hice en tren, que iba en el tren y miraba para un lado y veía todo el mundo con móvil. Miraba para un lado, todo el mundo con móvil. Y yo, claro, llevaba mi móvil en el bolsillo y decía, pero soy el único raro que hay aquí, el único pulpo. No, soy el único mayor que hay aquí. Soy el único pasado de rosca. El único mayor soy yo, porque todos los demás van enganchados al móvil. Uno leyendo, el otro mandando WhatsApp, el otro mandando mensajes. El otro... Bueno, pues esto es lo que va a pasar. Va a producir un cambio. Ya se ha producido, pero va a haber más cambios todavía. Más cambios todavía. Cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de procesos automáticos de respuesta muy rápidos, más rápidos que los nuestros, y análisis con una capacidad de análisis que no la tenemos el ser humano. Todo lo que hay conectado a esa gestión de Big Data centralizada va a producir cambios en nuestra sociedad. Vamos camino de que grandes corporaciones mundiales puedan tomar decisiones sobre lo que consumimos, sobre la música que escuchamos, sobre las películas que vemos. Vamos a tener que tener mucho cuidado con todo este tipo de operaciones, porque el ser humano va a ser totalmente absorbido si no se controla. Las compras, los registros, la conexión, los desplazamientos, todo va a estar controlado. Y va a haber una comunicación, una intercomunicación definida por el sistema para cada cosa que hagamos. O sea que no es algo de lo que tenemos que ir orgullosos, porque el concepto tecnológico está avanzando en una vía en que la propia información que generamos, por muy diversa que sea, está dentro de un canal, de un formato, dentro de un tipo de estructuras. Y recopilada, realmente lo que nos dice es que somos como hormigas, una detrás de otra, comportándonos todos de la misma manera. Así que los teléfonos móviles, los dispositivos GPS de geolocalización, ¿quién iba a pensar que iba a haber satélites que nos iban a enseñar la calle donde yo vivo directamente en el móvil? El móvil ha sido una revolución. Bien, las Vs, que son 3 para mí, de aquí 4 del Big Data, es el volumen de datos, la variedad de datos, yo diría que la veracidad de los datos, porque el valor de los datos está en su veracidad. Si hay datos falsos, los resultados van a ser erróneos. Pero también hay que hablar de otra V, que es la velocidad de respuesta, la velocidad del análisis. Eso antes no se conseguía. No se había llegado a los Big Data porque no habían procesadores capaces de responder en un tiempo mínimo. Si no, la información se degenera, se pierde, no sirve para nada. Bien, entonces, ¿cómo se crea un plan Big Data? Pues se busca mejorar algo a partir del análisis de un gran volumen de datos. Ese punto 1. Identificar un potencial a mejorar
con el tratamiento del volumen de los datos que recibimos. Bien, el segundo paso es reunir esos datos, procesarlos y crear hipótesis de respuestas y ver qué respuesta nos da. A partir de esa respuesta que nos da, aprendemos lo que hay que hacer. Y cuantificamos si esos hechos que hemos modificado pueden repercutir en éxitos en nuestra empresa, en nuestro entorno. Si no ocurre eso, realizamos otra vez o duplicamos el modelo, ajustamos aquellos factores que nos hacen falta para volver a ver resultados y tener el éxito a conseguir. Es como si tuvieras unas ruedas que podemos ir girando algunas ruedas para ir ajustando el líquido, el fluido de salida de esta información. Y esta información sale como nosotros queramos que salga. Es decir, el Big Data permite ajustar todo el proceso de información, de datos generados. Es decir, en los datos que son generados y entran dentro de Big Data, el sistema de Big Data nos permite ajustar para que recibamos los datos que nosotros queremos recibir. Es decir, fijaros bien lo que voy a decir. Si yo quiero salir de presidente de gobierno y no tengo los datos que yo necesito, puedo reajustar los volúmenes de datos para que vuelvan a mí y me hagan presidente de gobierno. Por eso hay que tener un control sobre este sistema. Hay que tener una confianza en que este sistema va a estar controlados, que va a haber una seguridad, que va a haber una privacidad, que va a haber una especie de defensa del individuo. Hay que generar confianza en el Big Data como un útil para el desarrollo humano, no para conseguir objetivos falsos. Por eso, las fases principales de Big Data son educar, explorar, interactuar y ejecutar. ¿Dónde genera más impacto positivo el Big Data? Pues el turismo, la investigación turística, todo lo que son hoteles, restaurantes, alojamientos, agencias, operadores, compañías de aviación, tour operators, autobuses, compañías de autobuses, turismo activo, promoción, guías turísticas, campings, apartamentos, alquiler de vehículos, balnearios. Es ahora donde más se está utilizando. Comercio nocturno y otro tipo de campos donde el conocimiento del consumo y la fidelización del cliente se hace necesario. Aquí hay una infografía del Big Data y la analítica del negocio. ¿Qué se hace? Por la parte izquierda entran diferentes elementos de información. Dispositivos, transmisiones, transferencias. Compañías que manejan grandes volúmenes de datos, pues los bancos internacionales manejan volumen de datos. Cuando almacenas esos datos en un acento masivo, lo gestionan, lo procesan y lo analizan, pueden sacar conclusiones como que haya cuentas de narcotráficos, cuentas de dinero negro, cuentas de robos. O sea que hay estos sistemas de Big Data van a tener aplicaciones concretas en muchas áreas. Van a impulsar el desarrollo de muchas áreas. Van a ayudar a que las enfermedades sean tratadas a tiempo. Y todo está producido por elementos generadores de datos como son los móviles, como son los medios sociales, digitales. Van a hacer que rompan. Realmente, para hacer un resumen de todo esto que estamos hablando, vamos a tener unos datos de entrada que van a ser transformados en información.
Y esa información va a ser procesada y va a dar unos resultados, que va a dar un conocimiento. Ese conocimiento, las empresas que lo utilicen, o las corporaciones que lo utilicen, van a generar más y mejor negocio. Van a ganar más dinero. Van a hacer más rentables sus productos. Esto está pasando en Amazon. Amazon tiene unas grandes parques donde almacena todos sus productos y por medio de inteligencia artificial los almacena y los extrae y los distribuye. De tal manera que tarda un tiempo mínimo en algo que has comprado, lo recibe en 3 días. Y utiliza estos sistemas. Y como veis, Amazon se está haciendo es un mercado más grande del mundo. Y trabaja con las 3 Vs de esa Big Data: veracidad, velocidad y volumen de datos. Y volumen de objetos. O sea, lo que realmente el Big Data hace, produce una retroalimentación de conocimiento que permite la toma de decisiones en muchas áreas de la sociedad. Ahora hay mucha gente que trabaja ya para Amazon como repartidores. Antes no existía eso. Y ahora existe. Se está transformando la sociedad. Estamos viviendo en un momento en que estamos siendo cambiados sin darnos cuenta. Bien, pues este concepto de Big Data, de volumen de datos, de tratamiento de volumen de datos, procesamiento y de análisis de resultados, es lo que yo quería presentaros en este apartado. Porque estamos inmersos en él, estamos controlados por él. Bien, espero que os haya abierto un poco la mente, os haya fijado un poco en la sociedad en que estamos viviendo. Y no tengo más que deciros que gracias por escucharme y, y seguiremos, ¿vale? Bien, pues nada, hasta la otra. Venga, buenas noches.